Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes a la hora que nos estés viendo, ya sea en vivo o después en la reproducción posterior de este video. Te envío un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí, por atender la convocación de las transmisiones del día de hoy, hoy martes, como todos los días. Hoy martes también es el Día del Señor. Así lo son todos los días y damos gracias a Dios porque podemos encontrarnos aquí en esta transmisión, en esta red social y poder conversar, poder poner sobre la mesa algún tema que creo sea de interés para nosotros y nos ayude a tener una mejor condición de vida, nos ayude a sanar nuestro corazón, a encontrar paz en la voluntad del Señor, en su palabra, para poder fortalecer nuestra fe y poder continuar hacia adelante. La verdad es que en ocasiones sentimos el peso de la vida y sentimos el peso de las circunstancias y pensamos que quizás sea muy difícil cambiar lo que nos está pasando, pero hace algunos años atrás escuché una frase que decía algo así más o menos, perdón si no la digo correctamente, pero decía algo así: cuando la situación es difícil y no la puedas cambiar, entonces toma la valiente decisión de cambiar tú. Hay cosas que definitivamente no están en nuestras manos cambiar, pero definitivamente también podemos cambiar nosotros. Y el propósito, creo que la parte principal o fundamental de estas transmisiones es ayudarnos a poder distinguir si es algo que podemos cambiar y hacer todo lo necesario para cambiarlo, o si es necesario que nosotros cambiemos en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones. Así es que el propósito de estas transmisiones, el propósito, la razón de estas transmisiones es poner sobre la mesa algún tema que inquiete nuestro corazón, que nos lleve a la reflexión, que podamos encontrar en esta palabra, en el mensaje de la palabra de Dios, podemos encontrar lo que nos anime, lo que nos ayude a poder tomar la decisión, a poder discernir qué es lo que necesitamos hacer. Puedo cambiar mis circunstancias, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo esforzarme? ¿Qué decisiones debo tomar? Pero si lo que necesita cambiar soy yo, o sea, es decir, mis circunstancias no las puedo cambiar porque no depende de mí cambiarlas, porque no está en mis posibilidades cambiarlas, entonces tendría que cambiar yo. Por supuesto, nunca poniendo en juego o poniendo como en un punto de negociación, poniendo nuestros valores, nuestros principios y sobre todo las enseñanzas bíblicas para mantenernos en esa integridad que nos permita a nosotros continuar. No estoy hablando de que tenemos que quebrantar o someter o deshacernos de nuestros principios y valores para cambiar, ¿no? De ninguna manera. Siempre los fundamentos de lo que en el corazón Dios ha puesto acerca de su palabra son necesarios y son fundamentales para continuar. Eso es innegociable, eso no se quebranta, eso no cambia. Lo que tenemos que cambiar son actitudes, son acciones, es comportamientos, nuestra manera de pensar. A veces estamos equivocados en cuanto a algunas situaciones o circunstancias y eso aflige nuestra vida y detiene nuestro avance y nos hace, nos vemos perjudicados por nuestras propias actitudes y nuestra propia manera de pensar. Así que podemos cambiar muchas cosas, hay cosas que no podemos, pero entonces ahí nosotros decidimos cambiar y sobre todo cambiaremos para bien. Insisto, no negociando nuestros principios, no negociando nuestros valores, pero nuestros fundamentos en la fe no los negociamos, pero sí aceptamos la posibilidad de que tenemos algo que cambiar. Algo hay que cambiar en nosotros que necesita mejorar o que necesita ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que en ese sentido y con esas razones es que conversamos aquí, que nos vemos aquí cada martes y podemos tener esta conversación. Ayúdanos compartiendo, dejando tu like, dejando un comentario, uno, dos, tres comentarios. Haz que este algoritmo se altere con tu participación en nuestras transmisiones en vivo y de esa manera podemos confundirlo para que le avise a más de nuestros contactos, a mis contactos sobre todo, a nuestros seguidores, para que ellos también se enteren de que ya estamos en vivo y ellos también reciban
la notificación y entonces puedan participar con nosotros en esta transmisión. Agradecemos mucho, de verdad, ustedes son los que hacen posible que podamos llegar a más gente. Me he dado cuenta que sí, los videos cortos, las canciones, tienen más visualizaciones que las horas largas de conversación que tenemos aquí los martes o los domingos, que son más de una hora y que estamos aquí. Sí, entiendo eso. Entiendo que es más fácil ver un video de 5 minutos o un reel de unos segundos o una historia de menos segundos todavía y es más fácil y hay manera de que la gente lo vea con mayor facilidad. Pero la verdad es que me cuesta decirlo, no estamos buscando reproducciones, estamos buscando llegar a tu vida, llegar a sus corazones y que ustedes puedan recibir de parte de Dios una palabra, una instrucción, una enseñanza que les edifique, les fortalezca en el espíritu para continuar, para perseverar y entonces tener una vida más plena, la vida que el Señor Jesucristo prometió en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, poniendo en advertencia primero que el diablo no vino sino para robar, matar y destruir, pero dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es lo que anhelamos, es lo que estamos esperando que Dios haga en nuestras vidas, que llene nuestras vidas de la plenitud de Él, y no estoy hablando solamente de provisión económica, estamos hablando de todas las áreas de nuestras vidas, paz interior, tranquilidad mental, crecimiento espiritual, fortaleza en el cuerpo, una capacidad física que nos pueda ayudar a seguir adelante, eh, buenas relaciones en nuestro entorno, capacidades para poder hacer aquello que Dios nos ha encomendado en este perfecto plan y en este diseño maravilloso que Dios ha hecho para nuestras vidas. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Qué es eso, perdón, lo que queremos alcanzar? A veces cuesta trabajo, a veces nos es muy difícil poder identificar todo eso y perseverar hasta allá, pero no es imposible. Y sí podemos trabajar y sí podemos hacer la parte que nos corresponde, siempre permitiendo que sea Dios quien obre en nuestro corazón. Tú puedes rendirle tu vida al Señor y decir, Señor, hay cosas que todavía no entiendo, hay cosas que todavía no asimilo, no alcanzo a madurar, no alcanzo a entender, pero tú llena mi vida, llena, Señor, mi corazón, dame tranquilidad, dame paz, sana las heridas de mi pasado para que yo pueda vivir tranquilo en el presente con una esperanza puesta hacia mi futuro, sabiendo que eres tú, Señor, sabiendo que eres tú el que guía mis pasos, el que me ayuda y me sostiene en cada momento y en cada lugar al que voy. Tú eres Dios, tú eres el Señor, así es que, Señor, ayúdame, sosténme, Señor, dame de ti. Y Él puede hacerlo, Él es bueno, para siempre es su misericordia y podemos disfrutar de la gracia, el amor y la misericordia de Dios. En eso trabajamos, en eso estamos, eso es lo que compartimos contigo, hacia allá queremos llevarte, hacia esa vida plena, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, en la instrucción de su palabra, para poder crecer todos juntos en el amor del Señor. Ok, habiendo hecho este tiempo para que tú llegaras a este momento y pudieras estar en esta conexión, en lo que te acomodas, en lo que vas llegando del trabajo, en lo que te instalas ahí en casa o todavía a lo mejor estás en la oficina y te toca oír este mensaje ahí, bueno, ponte atento, pon tus sentidos dispuestos para poder escuchar lo que vamos a conversar en esta hora. Y en esta ocasión quiero hablar de la amarga caricia del rechazo. El rechazo da unas caricias tan sutiles, tan llenas de candor, pero además que rodea nuestra vida, rodea nuestra alma, pero es amargo, el rechazo es amargo, el rechazo no es algo grato, no es agradable. La Biblia nos habla de rechazo, la Biblia incluso pone en términos duros el rechazo que el pueblo de Israel tuvo hacia Dios en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Moisés, en el tiempo de los reyes, y cómo ellos rechazaban a Dios y rechazaban la palabra de Dios. Entonces, el rechazo es algo que Dios identifica y que sabe muy bien el daño, el dolor, la tristeza, la amargura que produce en nuestro interior el hecho de ser rechazados. Y el rechazo no solamente es que nos digan, no, no te acepto, hazte para allá, hueles feo, me caes mal, no eres de mi club social, no eres de mi clase social, no eres de mi raza. Y entonces no solamente el rechazo sucede de esa manera, ahorita lo vamos a ver, pero
El rechazo deja una sensación de amargura en el alma. El alma se amarga cuando es rechazado, cuando somos rechazados, el alma se amarga, se llena de dolor, de resentimiento y nos volvemos en una vasija, en un recipiente que lleva la amargura dentro de sí, que se siente amargado dentro de sí por el rechazo que ha recibido y vamos compartiendo ese mismo rechazo. Y entonces se vuelve una cadena interminable entre los que ya fueron rechazados y ellos mismos rechazan a otro y a otros y eso se vuelve una cadena tras otra. Y entonces nos la pasamos rechazando gente, nos la pasamos alejando a las personas, no las recibimos, no se supone, no estoy diciendo que, ni estoy dando la instrucción de que ahora tengas que abrir la casa y recibir a todo el mundo. No, 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 no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo son las actitudes que en lugar de abrir la posibilidad de que esa persona tenga una vida plena y disfrute de su vida plena, incluso nosotros a lo mejor en algún momento sufrimos el rechazo por nuestros padres, por algún maestro en la escuela, alguna persona con la que creímos que íbamos a tener una vida y fuimos rechazados por ellos, o incluso ya teniendo una vida con alguien, una pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, ya teníamos un matrimonio y ahí recibimos el rechazo también y eso eso genera en el alma nuestra un cúmulo de amargura, un montón de amargura que poco a poco tenemos que ir sanando y a veces, sin darnos cuenta, lo vamos derramando sobre aquellos que están a nuestro alrededor. No los que nos rechazaron, sino otros que tratan de acercarse a nuestras vidas y nosotros transmitimos la amargura que nos dejó el rechazo y vamos generando ahora en los siguientes, en las otras personas a nuestro alrededor, vamos generando también a través del rechazo que hacemos hacia ellos, consciente o inconscientemente, porque puede ser de esa forma. Es decir, somos conscientes y rechazamos a la persona de manera consciente porque no queremos que se acerque a nosotros, pero también lo hacemos inconscientemente. Como padres, como esposos, como hijos, rechazamos a nuestros seres queridos y en lugar de nutrir una sana relación a través del amor, sembramos amargura en sus corazones. Y ellos también, a su vez, a menos que sanen su corazón, a menos que ellos también restauren sus vidas y se deshagan del rechazo y de la amargura que dejó en sus corazones, a menos que lo hagan, si no lo hicieran, entonces ellos también estarán sembrando rechazo y amargura en otras personas. Y por eso vemos generaciones tras generaciones, padres a hijos, a nietos, y esos papás a sus hijos, y esos hijos a sus hijos, y así sucesivamente por generaciones, y en lugar de encontrar una oportunidad de sanar a la siguiente generación, nosotros mismos somos los que acariciamos con amargura a la siguiente generación. Y es una historia de nunca acabar, es una vida de rechazo de unos a otros. Insisto, lo podemos hacer conscientemente, es decir, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo o inconscientemente, ni siquiera nos percatamos. Eso es más común en los papás, no nos percatamos, papás y mamás, que sin darse cuenta por la amargura de su corazón, rechazan a los hijos. Y no estoy diciendo que los miran mal o que los tienen en un rincón, no, simplemente son actitudes, son palabras, son cosas que decimos los papás y las mamás que decimos a nuestros hijos que en ellos lo perciben como un rechazo. Y de eso es lo que tenemos que terminar. Tenemos que cortar con ello, tenemos que delimitarle el territorio al rechazo y decirle, ¿sabes qué? Aquí no entras ni en mi corazón, ni en mis generaciones, ni en mi vida, porque ya no, ya te vi, ya te identifiqué, ya vi lo que estás haciendo y no te quiero más. Quiero ser feliz, quiero vivir libre, quiero tener la vida plena que Jesús me da y en lugar de andar llorando por los rincones o maldiciendo a todo mundo, quejándome de que todos son malos y perversos y dañinos y que todos me hacen daño a mí, en lugar de andar diciendo eso, voy a vivir libre. Voy a vivir libre porque he sido llamado a testificar del amor del Señor y ese amor es el que está en mí y el que ha sacado de mi corazón toda amargura, todo rechazo, incluso, como dice la Escritura, el amor perfecto del Señor echa fuera el temor. Y gran parte del rechazo
tiene como aliado el temor que se genera en nosotros del dolor que produce ser rechazado. Y tenemos miedo a volver a ser lastimados. Así es que déjenme ir tratando de poner sobre la mesa este tema, por favor, para que todos aprendamos y podamos recibir de parte del Señor esta restauración que necesitamos para sanar nuestras vidas y que el rechazo no siga cobrando facturas, no nos siga haciendo llorar por los rincones, no nos siga haciendo ser ásperos, ser ser duros. A veces el rechazo nos hace ser duros y nos escondemos tras una máscara de dureza, de ser estrictos, de ser rígidos y todavía nos justificamos a nosotros mismos diciendo, es que así soy, es que la vida me ha hecho así. Sí, seguramente que sí, seguramente la vida nos ha golpeado tanto que nos ha hecho duros, que nos ha hecho serios, que nos ha hecho estrictos, que no sabemos expresar amor, que no sabemos expresar el afecto que tenemos por nuestros seres queridos. Y no estoy hablando de ser mielosos y empalagosos, amorosos, ahí cariñosos. No, demostrar el amor con acciones, como lo dice Primera de Corintios capítulo 13. Actos de amor, actos genuinos que reflejen el amor de Dios en nuestras vidas por nuestros propios seres queridos. Ya olvídate de tus enemigos, o sea, es verdad, el Señor Jesús dice, ama a tus enemigos, pero ya ahorita vamos por partes y olvídate de tus enemigos. Ahorita, es que cómo amar a mis enemigos. No, 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 no. Solo por nuestros seres queridos, por nuestras propias familias, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, que en lugar de vivir con una actitud de rechazo por las heridas que hemos recibido, podamos ser ese vínculo de amor que puede sanar el corazón, que perdona la multitud de pecados y que nosotros podamos ser el recipiente que Dios puede usar para derramar ese aceite fresco que sane, que restaure, que bendiga a aquellos que están a nuestro alrededor. Es lo que queremos, esperamos que la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo produzca eso en nuestras vidas para poder ser ese vínculo de amor entre Dios y las personas a nuestro alrededor. Ya nosotros hemos sido alcanzados por ese amor, pero aún el rechazo sigue haciendo de las suyas para nosotros para que nosotros nos pongamos en el plan de elegir incluso a quienes sí le predicamos, a quienes sí les hablamos, a quienes sí saludamos, con quién sí nos llevamos bien, a quién le damos buen testimonio y con quién les damos un mal testimonio. Es parte de lo que hay en el corazón. El Señor Jesús lo dijo así, de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué está pasando en nuestro corazón? ¿Estamos sanos? ¿Estamos limpios? ¿Estamos listos para poder mostrar el amor del Señor? ¿O todavía hay amargura dentro de nosotros que, que actuamos incluso nosotros mismos rechazando a otros? Desde con una palabra, con un gesto, con una acción que nos hace mostrar lo que hay realmente en el corazón. Así es que déjenme leerles esto para que vean que el rechazo es más común de lo que te imaginas. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 12. Evangelio de Juan, dije Primera de Juan, no es. Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El rechazo es algo que Dios conoce. Hermanos, les decía al principio que en la Biblia está descrito en el Antiguo Testamento cómo la misma razón, la misma nación de Israel rechazaba a Dios, a Dios. O sea, ni siquiera a sus enemigos solamente, a Dios. Rechazaba a Dios por medio de su palabra, a través de rechazar la palabra, a través de rechazar la devoción a Él. Rechazaban a Dios también inclinándose ante otros dioses, asesinando a sus profetas, a los profetas que Dios enviaba, los asesinaban porque no querían escuchar lo que Dios estaba diciendo. Así es que estaban rechazando a Dios constantemente. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús viene y haciendo referencia al Evangelio de Juan, cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, muchas personas han interpretado esta palabra o este versículo, el versículo 11 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, han identificado esta palabra como que Jesús vino a los judíos y los judíos no le recibieron. Pero siendo honestos, no es literalmente así, porque Jesús vino a los judíos y sus discípulos eran judíos.
Entonces no es cierto o no es el cumplimiento de esta palabra en el hecho de que los judíos fueron los que rechazaron a Jesús. Y alguien alguna vez me dijo, sí, pastor, pero los mismos discípulos rechazaron a Jesús. No, no lo rechazaron. Tuvieron miedo y se escondieron. Perdón, lo negaron, que no es lo mismo que rechazar. Entonces cuando dice que, perdón, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, se refiere al grupo de sacerdotes, de los que estaban en eminencia, de los que estaban en autoridad, tanto espiritual como civil, que no lo quisieron. A ellos se acercó, a ellos les puso el mensaje. Los judíos fueron a los que les puso el mensaje, y dentro del mismo pueblo judío muchos siguieron a Jesús y muchos le permanecieron en él. De hecho, al final, después de que fue crucificado y los visitó en el aposento alto, después de ese momento, cuando el Señor Jesús asciende al Padre, dice el libro de los Hechos que había 500, al menos ahí reunidos, había 500 hermanos que vieron, que fueron testigos de cómo Jesús ascendió al Padre. Esos 500 no lo rechazaron, y ellos, esos 500 eran judíos, en su mayoría. Así es que no se refiere al pueblo de Israel quienes rechazaron a Jesús, sino se refieren a las autoridades civiles y a las autoridades espirituales que eran del nivel de Jesús, en el nivel en el que Jesús se presentó. Un hombre, un hombre con capacidad intelectual, con autoridad espiritual, con autoridad moral y autoridad civil para, me refiero cuando digo autoridad civil, es que era el rey enviado por Dios a los judíos. Entonces Jesús es enviado a ellos y los que tenían autoridad no le recibieron. Pero dice también, pero a los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entre ellos estamos tú y yo. Hemos recibido a Jesús, le hemos reconocido como el Hijo de Dios, como aquel que se entregó, el Cordero que se entregó en sacrificio para el perdón de mis pecados y que murió en la cruz del Calvario para que fuésemos perdonados. Nosotros le hemos recibido, y tú y yo que le hemos recibido, eh, también hemos recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces aquí está la clave de las dos palabras. Una es recibir y la otra es rechazar. No le recibieron, eso es un rechazo. Si le recibieron, esa es aceptación. El mismo Señor Jesucristo padeció, sufrió, enfrentó y vivió en carne propia el rechazo de aquellos que tenían, se supone tenían que haberlo recibido, pero no lo recibieron. Estos mismos que tenían que haberlo recibido son los que dice en Mateo capítulo 26, versículos 3 al 5. Dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decía, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Estos son a los que se refiere el Evangelio de Juan, que estaban comploteando ya para deshacerse de Jesús porque les era incómodo. El mismo Señor Jesús dice que a él lo rechazaban, a él lo aborrecían porque les hacía saber que estaban en pecado. Y eso es verdad, la gente rechazaba a Jesús cuando los confrontaba, pero había dos actitudes respecto a aquellos que eran confrontados en su pecado y los que eran confrontados o rechazaban el señalamiento de Jesús y decían, no, yo no soy pecador, no, nosotros nunca hemos pecado, no, nosotros nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. Y había esa actitud de rechazar a Jesús y había la otra actitud de aceptar lo que Jesús hacía y la confrontación que hacía respecto al pecado de cada uno y les mandaba arrepentirse y se arrepentían. Está el ejemplo de Zaqueo, de la mujer allá en adulterio, de la samaritana, del mismo centurión romano, los mismos apóstoles, en fin, podemos ver que o escuchamos el mensaje de Jesús y lo recibimos porque somos confrontados en él, o rechazamos el mensaje de Jesús. Y eso Jesús lo sabe. Jesús sabe lo que implica ser rechazado.
lo que se siente ser rechazado, lo que se siente que te digan, no, no me interesa escuchar acerca de Jesús, no, no quiero saber de tu mensaje, no, no quiero saber de tu religión. El Señor Jesús lo sabe, a nosotros nos asusta, nos da miedo ser rechazados, nos da miedo que nos digan, ay, no quiero escuchar de eso porque yo soy de una religión y tú eres de otra. Ay, no, porque eso no es cierto. Y tenemos miedo al rechazo. Esa es la razón por la que no testificamos tanto o no predicamos tanto del Evangelio, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Ya no voy a estar en su grupo social, ya no me van a considerar para invitarme, ya no me van a hablar, ya no... Y tenemos miedo a ser rechazados, cuando el mismo Señor Jesús puso en carne propia el ejemplo de qué es ser rechazado. Tan es así que la Biblia nos enseña eh, cómo se había profetizado, por ejemplo, en Zacarías, en el libro de Zacarías, se había profetizado que la multitud iba a recibir a Jesús como el rey que llegaba a Jerusalén montado en un pollino. Y dice Zacarías, la multitud te va a recibir, la gente va a estar ahí para recibirte. Dice, déjenles leo, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso es lo que sucedió cuando Jesús entra en Jerusalén, lo que conocemos como el Domingo de Ramas, o el Domingo de Ramos, perdón, o el Domingo de Palmas, que es cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén. Ese Domingo de Ramos se lo pusieron en la Iglesia Católica, pero eh, cuando Jesús entra, la multitud viene a ver a Jesús, los que ya lo venían siguiendo de ciudad en ciudad y los que estaban ahí esperándolo porque se anuncia que Jesús va a Jerusalén y que va a llegar para las fiestas de la Pascua. Y entonces ellos están ahí esperando. Cuando Jesús entra montado en un pollino, todos están confesando que Él es el rey, el que había de venir, el del que habló Zacarías en este pasaje. Y todos están cortando ramas y poniéndolas en el piso para que el rey de reyes entre, el rey de Israel montado en un pollino entre, y todos jubilosos cantando, haciendo caso a lo que decía Zacarías y cantando Hosana, Hosana al hijo de David. Este, pues esas multitudes que lo aplaudieron y que lo ovacionaron y que cantaron loores al Señor, esa misma multitud es la que después dice, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces, Jesús experimenta cómo lo aceptan, pero también experimenta cómo lo rechazan. Y no solamente eso, podríamos ser más específicos cuando hablamos de Judas, que finalmente lo traicionó y lo cambió por 30 monedas para traicionarlo. Aunque después Judas le dolió mucho lo que hizo y trató de enmendarlo, pero pues ya no le aceptaron la devolución de las monedas y entonces tuvo que cargar con la culpa de lo que había hecho. Entonces, Jesús mismo experimenta el rechazo, Jesús mismo vive la aceptación por un instante. La gente lo seguía porque Jesús hacía milagros, él mismo lo dice, ustedes me siguen porque les doy de comer, ustedes me siguen por las señales que hago. Este, pero al mismo tiempo Jesús sabía que esa misma multitud lo iba a rechazar. A Jesús no le sorprendió que lo rechazaran. A Jesús no le tomó por sorpresa el ser rechazado por la multitud, ni que los mismos escribas y fariseos y autoridades civiles del pueblo, los ancianos del pueblo, no lo recibieran. No le toma por sorpresa eso a Jesús. No le duele en el sentido de amargarse la existencia por causa de que lo rechazaron. Jesús nos enseña a superar la amargura que produce el rechazo. Él muestra con amor, por ejemplo, cuando está en la cruz, ya habiendo sido clavado en la cruz y habiendo sido lastimado en la cruz y está a punto de morir, el Señor Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la muestra más clara y más específica de cómo el Señor Jesús no está amargado en su corazón porque lo rechazaron. Pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo perdonar y todavía nos cuesta más trabajo decirle al Señor, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, están equivocados, están en una falta, me trató mal, pero Señor, a mí no me debe nada, así es que Señor, no hagas justicia contra esa persona. Nos cuesta trabajo porque el rechazo duele.
El rechazo es doloroso. Muchas personas se alejan de la iglesia a causa del rechazo. Muchas familias se desintegran a causa del rechazo. Los hijos crecen con heridas de la infancia que ya siendo adultos no pueden superar y les amargan la existencia y además cambian completamente su actitud y los papás se sorprenden y dicen, ¿cómo es que mi hijo actúe de esa manera si eso no fue lo que le enseñé? Bueno, tan sencillo como las heridas que dejó el rechazo, la amargura que sembró en esos corazones, que cuando ya son adultos o somos adultos, esas heridas de rechazo se vuelven amargura completa y no buscamos quién no la hizo, sino buscamos quién no la pague y se la regresamos a los papás o nos desquitamos con los hijos o nos desquitamos con la esposa o el esposo y entonces vivimos soltando veneno, veneno amargo que traemos en el corazón. Y perdón que lo diga así, pero es la verdad, el veneno que traemos en el corazón, la amargura que produjo el rechazo en algún momento de nuestras vidas, esa amargura nos lleva a soltar veneno a los demás, porque está aquí, está en el corazón. Vuelvo a repetir, Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, puede que lo hagamos conscientemente, es decir, yo rechazo a las personas a mi alrededor conscientemente porque quiero que sufran igual que yo sufrí. O lo hacemos inconscientemente, tenemos actitudes, patrones de comportamiento que repetimos por causa de la amargura que llevamos en el corazón por el rechazo que hemos recibido. Entonces, podemos sanarlo. El Señor Jesús, lo que acabamos de leer, nos demuestra que él mismo padeció y sufrió el rechazo. Sabiéndolo, él ya lo sabía, hermano, pues él conoce las profecías desde antes de venir a la tierra y conoce lo que está escrito en la palabra y sabe que iba a ser rechazado, sabe que lo iban a rechazar. De hecho, Isaías 53 es la descripción más clara del rechazo completo al que iba a ser sometido Jesús. Lo puedes leer con calma, pero te leo solo el versículo 3 de Isaías 53. Dice el versículo 3 de ese capítulo: despreciado y está hablando de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado perdón, y no lo estimamos, no le dimos el valor que tenía Jesús. Y está hablando de Jesús. Y Jesús sufrió esto, el desprecio, el ser desechado, los dolores que sufrió, el quebranto, tanto quebranto sufrió que se volvió experimentado. Y le escondimos nuestro rostro, es decir, nos cubrimos el rostro para no verlo. Fue menospreciado y no lo estimamos, dice Isaías. ¿Qué mejor ejemplo de rechazo o de una persona rechazada que nuestro Señor Jesús? Y en algún momento yo le pregunté al Señor y le decía, pero ¿por qué lo sufriste? O sea, ¿qué necesidad había? ¿Qué necesidad había de pasar todo ese sufrimiento y todo ese rechazo? Era suficiente con ir a la cruz. No tenías que pasar por tanto dolor. Y el Señor ponía en mi corazón que la razón por la que sufrió todo lo que sufrió fue por nosotros. Él sufrió lo que sufrió para que nosotros pudiéramos ser libres de eso. Él venció el rechazo, hermano. Él venció el rechazo. Mientras a él lo rechazaban, él perdonaba. Mientras él se quedaba solo, él cubría a los que se quedaban solos. Por ejemplo, María, su madre, que cuando él está muriendo también en la cruz, él sabe que ahora su madre se iba a quedar sola y le encarga a Juan, su discípulo, le dice, madre, ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre, ahí te le encargo, cuida de ella, ve por ella, no la abandones. Yo veía por ella mientras estuve aquí, pero ahora tienes que ver tú por ella y se le encarga a Juan. Es decir, Jesús sabe que María se va a quedar sola y que va a ser muy rechazada por toda la sociedad porque era la madre de Jesús. Le van a decir, tu hijo estaba loco, qué desfiguros anda haciendo, mira qué vergüenza tan terrible te hizo pasar, fue crucificado, desnudo, azotado, vergüenza de toda la nación de Israel es tu hijo, maldición para todos. Y eso lo iba a sufrir María, sola, porque ya Jesús no iba a ver por ella. Pero le dice a Juan, ve por ella. Tú te vas a hacer cargo de ella
Ella va a ser como tu mamá y tú vas a ser como su hijo para cuidar de María, para que no esté sola, porque sabe que iba a ser rechazada. Él estaba viendo el rechazo y cubre incluso a los que están desprotegidos iban a ser rechazados. Los mismos apóstoles, cuando viene a ellos y le dice no teman, sabe que están aterrorizados, sabe que los van a aborrecer y por eso antes de partir le dice, a ustedes los van a aborrecer igual que a mí. Les prepara en su corazón con la palabra y el mensaje porque sabían que iban a ser rechazados, sabían que iban a sufrir el rechazo. Y Jesús los prepara para que ellos no se quedaran desprotegidos o desvalidos por causa de lo que iba a acontecer posteriormente. Jesús sabe eso. Y Jesús busca ah, protegerlos de esa manera. Saben, el rechazo es más común de lo que te imaginas. Ya lo decía hace un momento. A veces creemos que somos solo nosotros los rechazados. Hoy lo estamos viendo en algo terrible que está pasando en el país del norte de México, que están rechazando a nuestros paisanos y lo están haciendo por una supuesta indignación de aquel país que abrió los brazos para recibir a los necesitados y ahora esos necesitados han abusado porque no solamente entraron los necesitados, sino que también entraron un montón de gente mala y no es cierto, no es así, pero los están rechazando y es terrible, es doloroso ver cómo son desarticuladas las familias y cómo están padeciendo. Y a mí lo que más me sorprende es que haya gente que diga, es que está bien, ¿para qué se fueron? Si hubieran quedado en su tierra, si hubieran quedado en su país, ¿para qué se van allá y a sufrir? Eso se lo buscaron. La verdad es que no. No es que se lo buscaron. Salieron buscando una oportunidad y ahora están siendo rechazados. Y existe un dolor enorme en aquellos que son rechazados, que se producen amargura. Lo triste de esto es que se vuelva algo violento. Por eso es necesario que tú y yo sanemos de nuestro corazón, saquemos la amargura de nuestro corazón para poder ayudar a aquellos que están siendo rechazados y en lugar de que eso se convierta en amargura, puedan encontrar la paz del Señor y decir, ok, Señor, de la misma manera en que tú lo dijiste en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así, Señor, yo también los perdono y ayúdame a que esté en paz con mi familia, que mi familia no se desintegre, a que estemos unidos y que vivamos en paz. Allá o acá, donde quiera que estemos. Pero sé tú con nosotros. El Señor Jesús sabe que van a ser rechazados. Y se lo dice a los discípulos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo. Y perdón con este tema que acabo de tocar, de nuestros paisanos, eh, y lo que está sucediendo allá. No profundizo en el tema, no porque no me importe. Mi solidaridad con mis paisanos, con todos nuestros hermanos que están allá. Y de verdad es triste que hoy muchos volteen el rostro como lo voltearon con Jesús. Lo acabamos de leer en Isaías. Vieron a Jesús y dice Isaías 53, versículo 3, ocultamos el rostro para no verlo. Y muchos hoy están cerrando los ojos y están volteando el rostro para otro lado diciendo, bueno, pues mientras no me toque a mí, pues ni modo, paisanos, pues ahí a ver cómo les va. No, tenemos que reconocer que lo que está sucediendo no es correcto, no está bien, no es la manera, no es la forma en cómo se tienen que hacer las cosas. Hay más de fondo que solamente el repatriar a los inmigrantes. Hay más cosas de fondo. Eso solamente es una pantalla de muchas cosas que están detrás. La guerra de lo que está sucediendo en Israel. Mire, me van a bloquear el video, pero lo tengo que decir. Así es que no importa si lo bloquean aquí. Yo estoy grabando el audio y después se los puedo compartir a través de YouTube o volverlo a subir aquí las veces que sea necesario. Pero no está bien lo que está sucediendo. Son cosas que están ocultando de fondo todo lo demás que está pasando. La guerra en Israel, la guerra de Ucrania, la guerra con Gaza, con Palestina, la situación de los migrantes en Estados Unidos
y muchas otras cosas que están pasando en el mundo. Todo eso es parte de algo en común. El amor al dinero. No hay otra razón. No hay otra cosa que no sea el amor del dinero. El Señor Jesús lo dijo así: raíz de todos los males es el amor del dinero. Y esto también es el amor al dinero. Así es que me duele porque hay muchos cristianos, pastores que amo, que aprecio, bueno, apreciaba y respetaba por cuestiones de ministeriales, pero que se han expresado de una manera muy triste, dolorosa, porque estamos siendo parte del rechazo a personas, y no son, se dice es que son ilegales. No, no, todos somos ilegales en este planeta. Todos estamos en lugares donde no pertenecemos originalmente. Son muy pocas las personas que pertenecen a un lugar específico, pero hemos migrado a lo largo de la historia de la humanidad, hemos migrado por territorios a los que no pertenecemos. Y si nos ponemos en ese plan, todos somos ilegales en este planeta. Pero no somos ilegales. Son migrantes, son seres humanos. Y lo que está sucediendo de verdad es lamentable, es triste que haya personas con ese sentimiento, con esa actitud. Si puedes ayudar a un hermano, si puedes eh, orar por ellos, oremos, toma tiempo para orar y Señor, ayúdalos, ayuda a mis hermanos, a mis paisanos, ayuda a la gente que está allá, ayúdalos a que estén bien, a que las cosas les marchen bien. Toca tú, Señor, sus vidas y que ellos vean en ti que hay esperanza y que la actitud, porque además estas personas que están haciendo o tomando estas decisiones se ponen bajo la bandera del cristianismo. Y es muy triste que se diga que eso que está pasando es algo cristiano. No tiene nada de cristiano. No, no es cristiano. Y perdón si me bloquean el canal o me bloquean el perfil. Lo siento mucho, abriremos otro. Pero no, eso no es cristiano. No tiene nada de cristiano. Y es lamentable que haya personas que digan que lo es y que está respaldado por Dios. No, no es cierto. Eso no es cristiano. Perdón, pero no es el tema. Sin embargo, tenía que decirlo, no lo había dicho, no lo había expresado en ningún mensaje, pero es lamentable y dejar, eh, no podemos dejar de decirlo. Tenemos que decir que no está bien, no es correcto, no es bíblico, no es cristiano y no es legal. Lo que está sucediendo ni siquiera es legal para el propio país que lo está haciendo. Y como eso podríamos hablar de todas las cuestiones geopolíticas del mundo, pero hay cosas más de fondo. No te dejes apantallar por lo que ves en televisión y lo que ves en los noticieros y lo que oyes en la radio. Que no te apantalle, que no te sorprenda, que no te mueva o te siembra tus convicciones en Dios. Todo esto tenía que pasar. Y apenas no estamos ni siquiera al principio del final de los tiempos. Solamente es la antesala del final de los tiempos. Es solamente aquello que tiene que preparar el terreno para que el final llegue. ¿Cuándo va a llegar? No lo sé. Se habla y se dice en medios de comunicación, es la Tercera Guerra Mundial. Escuchaba un analista que decía, la Tercera Guerra Mundial empezó desde hace muchos años y se está jugando en los sistemas de información, se está peleando en los medios de comunicación, en los medios de comunicación, se está peleando en las economías. Pero lamentablemente, decía este analista, lamentablemente puede terminar en una bomba nuclear. Eso sí puede terminar. Esperemos que no, esperemos que no pase eso. Sé que tienen que pasar muchas cosas, sé que está profetizado y dicho por nuestro propio Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis habla de muchas cosas que tienen que pasar, pero yo anhelo con todo mi corazón que todavía hay oportunidad para que muchos más se salven, para que muchos más vengan al conocimiento de Dios. Así es que cuando te señalen a ti que tienes fe en Cristo y te acusen a ti diciendo, es que en aquel país se dicen que son bien cristianos y mira lo que están haciendo. Con toda libertad y con toda autoridad espiritual y moral, tú puedes decir, sí, pero eso no es un mandato cristiano. Sí, pero eso no es algo cristiano. Sí, pero eso no es un mandato de Jesús. Ni Jesús lo respaldaría. Puedes sentirte con la libertad de decir eso porque no es un acto cristiano, ni siquiera es legal. Así es que ah, tenía que decirlo. Perdónenme si no es un tema que les guste mucho, pero tenemos que hablar de las cosas
y ponerlas sobre la mesa. Tenemos que decirlo. Y si me restrinjo un poquito con las palabras y los nombres y los nombres de las naciones y con algunos términos me restrinjo yo mismo, me autocensuro un poco para hablar de ello, es porque sé que esta red social no me pertenece, la uso de manera gratuita, no pago por ello, pero aun cuando pagara podrían censurarme. Así es que trato de no caer en la trampa de envalentonarme o ser valentón para decir, no me importa que me cancelen. No, necesito la red social para poder compartir el mensaje y poder llegar a más gente. Pero si esto no lo decimos o no lo hablamos, sigue siendo como si no sucediera. Pero está sucediendo, está pasando. Y espero poder tomarme el tiempo de hablar del tema. Tengo mis propias conclusiones acerca de las guerras que están pasando en Medio Oriente, de las guerras que están pasando en Europa occidental o oriental, perdón, de lo que pasa en Asia, de lo que pasa con ciertos países poderosamente económicos, de lo que está pasando con Estados Unidos. Es irremediablemente es una caída que va a pasar, que va a pasar. ¿Cómo? No lo sé. Lo que está pasando con Israel también es algo que tiene que pasar. Yo se lo decía a mi esposo hoy en la mañana. La Biblia habla claramente de que Dios defenderá a Israel. Sí, es claro. Dios peleará por su pueblo. Es claro que en el final de los tiempos todas las naciones se van a venir contra Israel. Es cierto. Y que Dios ahí es cuando Jesús vendrá y defenderá a su pueblo. Eso es cierto. También es bíblico. Pero lo que no nos dice la Biblia es por qué todas las naciones se van a poner contra Israel. No nos dice por qué. Y yo tengo mi propia conclusión del por qué. Yo sé que hay cosas que la nación de Israel va a hacer, que todo el mundo va a voltear y va a decirle a Israel, ya, basta, para. Estás haciendo un caos en el mundo. Y las naciones van a tener que tomar medidas. Ahora, muchas de esas naciones son anti Dios, muchas de esas naciones son antibíblicas, son contra el cristianismo y contra el pueblo de Dios. Pero eso no significa que sea porque Israel se está portando bien. Y muchos cristianos me aborrecen por eso, porque yo tengo mi propio criterio. Así es que, sin embargo, tenemos que ser claros. Tenemos que ponernos claros. Yo espero tomarme el tiempo. Es que es tan profundo, es tan amplio, es tan grande que dejarlo así por encimita me cuesta mucho trabajo, tengo que profundizar. Miren, ya me desvié por 20, 25 minutos acerca de la enseñanza, pero regresamos al tema, quería mencionarlo, estamos orando por nuestros hermanos allá, tenemos muchos hermanos cristianos allá, muchos amigos de la infancia, amigos de mi tierra que están allá, tengo... Uh, tengo familia ya, familia, hermanos, perdón, hermanos, no primos, parientes, tíos, sobrinos, tengo mucha familia ya, muchos hermanos en la fe. Nuestra hermana, por cierto, ya la vi que está ahí, nuestra hermana Irma, que pertenece aquí a la comunidad Manto Nuevo, está allá y ella lo está viendo en carne propia, ahí, lo están viendo allá directamente lo que está pasando. Y es duro vivir con la angustia, con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Pero donde quiera que estén mis hermanos migrantes, oramos por ellos, oramos, los bendecimos, bendecimos sus vidas, y sea que estén allá, que se queden allá y que las cosas se tranquilicen, o que los repatrien y que vuelvan a sus naciones, seguiremos orando por ustedes y todo estará bien. No vivan angustiados, no vivan asustados, saquen de su corazón esa amargura. Hoy los están rechazando a ellos, hoy están rechazando a nuestros hermanos allá, y ese rechazo podría producir amargura. No dejen que eso pase, no dejen que haya amargura en su corazón a causa del rechazo de una nación en la que han dejado su vida, en la que han entregado su vida y han hecho mucho por esa nación, y hoy esa nación los rechaza. Y ni siquiera la nación, hay muchos ciudadanos allá que aprecian a nuestros hermanos migrantes, pero hay una autoridad, hay un gobierno, hay un equipo en ese gobierno, hay una economía detrás de ese gobierno, hay un poder económico detrás de ese gobierno que los está rechazando y que hoy dice que son malos, malos para su nación. Pero
no dejen que los amargue, no dejen que la amargura llegue a su corazón. Eh, la Biblia nos enseña situaciones así de rechazo. Un ejemplo claro es José, José el hijo de Jacob, que sus propios hermanos lo rechazan y lo venden, lo entregan al enemigo y lo venden como esclavo y termina en una nación que no es la suya, con una cultura que no es la suya, en una situación de esclavitud triste y dolorosa para José. Termina en la prisión José y al final de cuentas ese mismo José que fue rechazado es el que se levanta como líder en todo Egipto y que salva a su propia familia, a su propio pueblo. Podemos ver el rechazo de Moisés. Moisés um, era hebreo y fue criado entre los egipcios. Y no crean que lo recibieron. Ay, sí, qué bueno, que mira, acabamos de matar a todos los niños hebreos, pero a ti te perdonamos. Ay, qué buenos que somos y qué buenas personas somos y te cobijamos y aquí te apapachamos. No, por supuesto que no. Y Moisés creció con esa dualidad en su corazón, de saber que pertenecía a otro pueblo, pero estaba en un pueblo donde a él en ese momento le había servido para salvar su vida. Y así son nuestros hermanos allá. Y Moisés vivió esa situación también. Y cuando en su celo, en su ira, comete homicidio, sale huyendo porque no es el lugar en el que tiene que estar y huye para alejarse del lugar donde su vida corre peligro. Y sin embargo, Dios tiene un propósito para Moisés y Dios sabe que aun cuando fue rechazado Moisés, mire, Moisés fue rechazado por los egipcios. Fue rechazado primero porque lo quisieron matar y su mamá se tuvo que deshacer de él, no porque lo rechazara, sino para salvarle la vida. Fue rechazado por los egipcios, fue rechazado por los hebreos, fue rechazado por sus propios hermanos. María y Aarón hablan de él y dice, ¿es que acaso Dios no solamente habla a través de Moisés, no habla también a través de nosotros? Y, y lo rechazan. No se diga David. David fue rechazado, se dice que por su padre y por sus hermanos. Hoy, reflexionando mucho en esos pasajes, no estoy muy convencido de ello, pero, pero suponiendo que sí fue rechazado por, que fue rechazado por su padre y por sus hermanos, ok, bueno, lo aceptamos y ya, pero también fue rechazado por Saúl, por su propia esposa, Mical, cuando lo vio danzando de júbilo por causa de que había traído el arca del pacto, estaba danzando y su esposa lo rechaza, su propio hijo, Absalón, lo rechaza. El rechazo que sufre David es tremendo y él procura aliviar su corazón. Él procura sanar su corazón con delante de Dios y perdonar, no guardar amargura en su alma. Por eso me llama mucho la atención que a pesar de que recibió tanto rechazo David, la Biblia diga que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué explicación le dan a un hombre o qué explicación pueden darme acerca de un hombre que fue rechazado tanto y tantas veces y tan frecuentemente y de manera tan drástica como lo fue David y que al final tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Bueno, pues es que David no guardaba en su corazón la amargura de haber sido rechazado. Él se libró de eso. Él perdonó, él dejó pasar, él liberó su alma de cualquier rechazo que pudiera haber recibido. Lamentablemente, no fue a tiempo. Yo digo que se limpió su corazón, pero lamentablemente muchas de las cosas del rechazo que sufrió David lo transmitió a sus hijos. Y fue un excelente rey, pero un mal padre. David fue muy buen rey, fue un gran adorador, fue un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue un mal padre. Tuvo problemas con sus hijos, tuvo problemas en su casa, fue un marido con dificultades y sin embargo David alcanza a reconciliarse con Dios y alcanza a sanar su corazón. Pero lo que sí no veo en David es un espíritu o una actitud vengativa, ya siendo rey y teniendo todo el poder que tenía y teniendo el ejército que tenía David, de ninguna manera buscó la venganza, buscó desquitarse de aquellos que le habían hecho daño, ¿no? Simplemente liberó su alma
y se alejó de la amargura que produce el rechazo. El rechazo puede venir envuelto en muchas formas, de muchas maneras. Me gusta cómo lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Uh, Ian dice, saludos pastor y hermanos, bendiciones. Gracias Ian, Dios te bendiga también. Por ahí un abrazo a Ian y a toda la familia. Irma dice, buenas noches, bendiciones. Gracias Irma. Sí, es lo que mencionábamos con Irma. Gracias pastor por mencionarlo. Pues la verdad, no recibieron. Ah, sí, haciendo referencia a la nación de Israel. María Paula García Gino dice, Dios les bendiga, hermana María Paula, un abrazo bien fuerte, Dios está con usted, el Señor le siga fortaleciendo. Elizabeth Merino dice, bendiciones, hermano, para usted y su familia. Gracias, Elizabeth, un abrazo también fuerte para ti. Gracias a todos los que nos están viendo, a los que nos dejan su like, a los que nos dejan sus comentarios. Gracias por estar aquí, les amamos y bendecimos en el Señor y esperamos que Dios les dé muchas fuerzas. Y para cerrar con el tema de nuestros hermanos migrantes, hermanos, si alguien está por allá, está padeciendo esta circunstancia, les amamos, les bendecimos, estamos orando por ustedes, estamos pidiéndole a Dios que los ayude, que los socorra y les pedimos a ustedes tengan paciencia en el Señor, tengan fe, no se dejen engañar, asesórense, acérquense a la embajada de su nación, los que son mexicanos están los consulados, acérquense a su consulado, llamen por teléfono para pedir informes, asesórense qué puede pasar, cómo está su situación legal, busquen el acompañamiento en esta situación, pero sobre todo tengan mucho, mucho, mucho cuidado. Quizás las cosas empeoren, quizás no. Es mucha la presión que está recibiendo el gobierno de Estados Unidos acerca de esta situación, no solo de fuera, de las otras naciones, sino internamente. Sus empresarios, sus productores, sus comercios, sus negocios, toda la gente de allá que sabe que necesitan de nuestros hermanos migrantes, están tratando de decirle, ahí, para porque nos estás llevando al caos. Entonces tienen nuestro respaldo en oración, pero sobre todo entiendan que nuestro mismo Señor Jesucristo fue un migrante. El Señor Jesús viajó a una tierra extraña, estuvo en un lugar donde no fue bien recibido, fue visto como una mala persona, no digna de ser escuchada, y sin embargo hizo todo lo que hizo. Así es que guarden su corazón, hermanos, hermanas que están por allá en Estados Unidos. Les amamos, estamos con ustedes y pues insistiremos en el tema próximamente para tocar el tema de manera clara y se deje de especular respecto a la situación de nuestros hermanos allá. Les amamos, están en nuestra oración. Bien, continuamos. Les decía que el rechazo puede venir envuelto en cualquier empaque. Es decir, la gente te puede rechazar de cualquier manera posible, con palabras, con acciones, con gestos, con hasta con sus pensamientos, hermano, porque a veces la gente nos rechaza aquí en el pensamiento, decimos, no, pues si me retrató re bien, pero por dentro en la cabeza estaba tratando de deshacerse de ti lo más pronto posible. Podemos ser rechazados con pequeñas acciones que parecen muy insignificantes, que decimos, sí me rechazó, pero a mí se me resbala. ¿Sabes? El problema de esos pequeños rechazos que parecen insignificantes, el problema es que se acumulan si no te liberas. El problema es que se van generando más y más y más y más, y entonces nuestro corazón se llena de amargura por pequeñas acciones de rechazo. Las palabras, los gestos, las actitudes, la manera de pensar incluso, somos rechazados por nuestro color, somos rechazados por nuestras palabras, somos rechazados por nuestra cultura, nuestra fe. En fin, hay muchas formas en las que seríamos rechazados. El mismo Señor Jesucristo dijo que seríamos rechazados. Él mismo lo aclara. Dice en Juan capítulo 15, versículo 18 al 20, creo que lo empecé a leer, pero no lo terminé. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo,
Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El mismo Señor Jesús pone en advertencia a los discípulos y le dice, a ustedes los van a aborrecer. A mí me han aborrecido, a ustedes los van a aborrecer también. Eso quiere decir que no es sencillo pasar por el hecho del rechazo. No es que Jesús diga, ay, ni se preocupen tanto, ni se pongan chillones o delicaditos de que si lo rechazan. No, el Señor Jesús les dice para que preparen sus corazones y eso no genere amargura en el corazón. El rechazo trae amargura, el rechazo produce ese, ese sentimiento de dolor, de frustración. ¿Qué es la amargura? ¿Has probado algún alimento muy grasoso, muy picante, muy ácido, que cuando lo comes, lo disfrutas, te deleitas por lo picoso que es y qué rica la gordita grasosa que me acabo de comer, o qué rica la quesadilla llena de salsa que me acabo de comer? Ok, bueno, cuando te lo comes, lo tragas, lo disfrutas, lo pasas por tu garganta y te deja una sensación de picor, de ardor, de acidez, en fin. Ese no es la amargura. La amargura es una vez que ya te lo comiste y estás muy tranquilo reposando la comida y de repente se te regresa esa acidez o ese picor o esa grasa y se te regresa por la garganta y sientes aquí en tu garganta y en tu boca, sientes un ardor, sientes amargura, sientes que tu boca se llena de un sabor que no querías tener ese momento, ya había pasado, pero además no es un sabor agradable, es un sabor desagradable. Esa sensación es una sensación de amargura. Esa molestia que sientes, ese sentimiento que de pronto tienes, esa es la amargura. No la quieres, no la disfrutas, no es lo mismo comerte una gordita grasosa, calientita, llena de picante y disfrutarla, a después sentir la acidez que esto produce. No es lo mismo. Ni es agradable, ni es grato, ni la quieres tener. Ahí andamos en la noche desesperados. Ay, que me den algo, bicarbonato, limón, algo que me ayude a pasar este momento desagradable. Pastor Víctor Nava, un abrazo también para ti, bendiciones. Gracias por estar aquí, Pastor, Dios te bendiga. Y entonces, esa amargura es la que produce el rechazo. Rechazo, en el momento puedes ignorarlo incluso, dejarlo pasar, es, no pasa nada, me dijo que no me quiere, o me hizo un fuchi, me hizo un feo, me hizo un mal gesto, me dijo palabras hirientes, pero pues yo lo perdono, no pasa nada, no pasa nada. Ese no es el problema. Y puede que lo digas a lo mejor sinceramente, pero si eso entró profundo en tu corazón y el rechazo te caló en lo profundo porque no te lo esperabas, porque no era lo que esa persona debió de haber hecho contigo, y sientes el rechazo dentro de ti, al rato viene la amargura. Ese sentimiento que no quieres, que no te gusta, que no te hace sentir bien, que quisieras deshacerte de él lo más pronto posible, pero que te hace reaccionar y te hace tener una actitud amarga hacia los demás. Y en lugar de ser una persona que puede perdonar, que puede hablar con respeto, que puede hablar de manera agradable, como dice la Escritura, con una palabra suave que calme la ira, te vuelves en el articulador de la violencia desde tu mismo corazón. Y entonces rechazamos también. El resultado de esa amargura es el rechazo. Rechazamos a los demás. Nos volvemos un látigo castigador porque queremos que los demás también sufran y padezcan lo que nosotros sufrimos. Insisto, como lo dije al principio, consciente o inconscientemente. Es decir, consciente me quiero desquitar con otros. Si mi papá fue violento conmigo, entonces yo voy a ser violento con mi hijo. ¿Por qué? Porque cállese, porque yo soy su papá y usted debería aguantar porque yo aguanté con mi papá. Nos volvemos amargosos, nos volvemos rencorosos y rechazamos a otra persona. Eso es conscientemente. Inconscientemente es que andamos perjudicando a los demás de manera disimulada. Ay, no, es que yo soy muy sincero, ¿eh? Yo como digo una cosa,
Y si se ofenden no es mi problema, pero yo soy sincero y no me puedo callar. No, no es que seamos sinceros. La palabra dice que tenemos que ser prudentes con lo que decimos. Que si lo que yo voy a hablar no edifica, mejor me callo la boca. Que si mis palabras no van sazonadas con amor para que aquellos que me escuchen sean edificados, mejor cállate la boca. Es mejor que te calles. Incluso vas a pasar por sabio cuando te quedas callado, que si hablas y hablas y hablas y eres necio en tus palabras y ofendes y lastimas con lo que dices. Podemos edificar o destruir con nuestra boca. Y si no estamos edificando, seguramente estamos destruyendo. No hay de otra. No hay un punto intermedio. No hay que, son palabras que no son tan graves, pero si lo que estamos haciendo es destruir, por supuesto que estamos hablando desde la amargura de nuestro corazón, de ese rechazo que en algún momento padecimos y que ahora lo estamos transmitiendo, que lo estamos volcando, que lo estamos depositando en una siguiente vasija que va a recibir ese rechazo y que se convertirá definitivamente en amargura. Entonces hay acciones que, entonces bien, perdón, la amargura viene disfrazada de o vestida o viene envuelta en cualquier empaque. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo habla acerca del amor de Dios, dice nada nos puede separar del amor de Dios, y da ciertas cosas que nos podrían separar del amor de Dios. Cuando yo lo leí, dije, wow, esto tiene que ver con la amargura. Estas cosas son las que nos alejan del amor de Dios cuando nosotros permitimos que el rechazo genere amargura en nuestro corazón. Es verdad, nadie me puede separar del amor de Dios. Otra vez, Dios no va a dejarme de amarme, Dios no va a dejar de amarme por ninguna razón. No existe algo que provoque que Dios me deje de amar. Pero ojo, nosotros sí dejamos de amar. Nosotros no somos Dios. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero nosotros sí dejamos de amar. Por eso el Señor Jesús dice, ama a tu prójimo. Ama, qué grandeza hay o qué de diferente hay en que tú ames al que te ama. No hay ninguna diferencia. Eso lo hacen los gentiles. Eso lo hace la gente que no tiene temor de Dios. Pero si tú amas a Dios, tú tendrías que amar a los que no te aman. Tienes que tomar la decisión de amar. Pablo en en 1 Corintios capítulo 13, habla de la manera en que nosotros tenemos que amar. Entonces, no hay nada, ojo con esto, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. No existe, hermano. No hay nada creado, ni por los hombres. No existe algo que nos pueda separar del amor de Dios. Quiere decir esto que no existe nada que provoque que Dios te deje de amar. No existe. Es que, pastor, mi pecado, tu pecado fue clavado en la cruz. Es que, pastor, tus pensamientos tienen que ir sujetos a los pies de Cristo. Es que, Señor, pastor, tus sentimientos están gobernados por el poder del Espíritu Santo, porque no tienes un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eh, es que, pastor, tu pasado no te puede separar del amor de Dios. Es que, pastor, mi futuro, hermano, todavía ni llega a tu futuro. Y no te puede pasar. Y mi presente, pues menos tu presente. Lea conmigo Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39. Dice, por lo cual estoy seguro, está hablando Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, no existe nada que pueda hacer que Dios deje de amarnos. Ojo, pero nosotros sí dejamos de amar al prójimo. ¿Por qué vienen los divorcios? Es que ya no te amo. Ya ahora amo a otra persona. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿En qué momento sucedió? Bueno, pues es que nuestro corazón se llena de amargura. Nuestro corazón se llena de rechazo. Y entonces empezamos a tener actitudes y comportamientos que generan ideas equivocadas y conceptos equivocados acerca del amor, para empezar. Pero en el Señor, dice el apóstol Pablo, nada nos puede separar del amor de Dios. Dios nos va a seguir amando, seamos como seamos. Ahora, eso no significa que yo puedo vivir como se me dé la gana. Al cabo, Dios me ama y me va a llevar al cielo. No, no dice eso, Pablo.
Pablo dice que Dios nos ama, pero no significa que porque nos ama podemos vivir como se nos dé la gana y podemos ir al cielo. De hecho, necesita leer Romanos y desde el capítulo 1 hasta este capítulo 8 y es una continuidad desde el capítulo 1 donde explica Pablo, entonces que tenemos la gracia y porque tenemos la gracia podemos pecar deliberadamente y el mismo Pablo dice, no, de ninguna manera. No podemos pecar deliberadamente. El Señor nos rescató, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos rescató, nos amó de tal forma que dio a su Hijo unigénito. Entonces, el amor de Dios va más allá de cualquier circunstancia, cualquier situación, incluso cualquier actitud que nosotros pudiéramos tener, y el Señor nos ama de tal manera que no va a dejar de amarnos, pues. Sin embargo, nosotros sí dejamos de amar. Nosotros sí dejamos de amar a las personas que están alrededor, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Nos guardamos de resentimiento, de amargura. Queremos que les caiga un rayo, que si no, por lo menos que el Señor haga justicia. Y estamos buscando la manera de que justificar la amargura que hay en nuestro corazón. Y ese rechazo puede venir de muchas formas. El rechazo que recibimos puede ser por la muerte, por la vida, por ángeles, perdón, por principados, por potestades, por cosas presentes, por cosas por venir, por cosas que están más altas que nosotros, que no alcanzamos a entender, pero que nos suceden y están ahí haciéndonos daño y pesándonos en la vida. Pueden decir por cosas más profundas que no alcanzamos a entender, que están lejos de nuestro entendimiento, pero que están ahí. O otra cosa creada podría provocar que nuestro corazón fuese rechazado. Una palabra, una actitud, una acción, un gesto. Yo he visto personas que rechazan con el gesto. Hay una película que yo la recuerdo porque me identifiqué con la frase y me di cuenta que yo estaba haciendo lo mismo. La película se llama Las locuras del emperador. Es una película de Disney, si no me equivoco, y habla de un emperador, un emperador de... ¿A dónde es esto? De Perú, bueno, del Imperio Inca, y y su mayordomo, no, el mayordomo de la enemiga, se vuelve su mayordomo de él. Y entonces eh, él cuenta que había algo que le daba miedo de su papá. Y una de las cosas que recuerdo mucho que le daban miedo a este personaje era, dice, la mirada del rechazo total. Hermano, no tienes que decirle algo a tus hijos para rechazarlos. Una mirada es suficiente. Yo dije, wow, ¿cuántas veces he mirado a mis hijos con una mirada de rechazo? Diciéndoles, qué decepción. Con la pura mirada, diciéndole a mi hijo, me decepcionas. Uy, estoy decepcionado de ti. Uy, no esperaba eso de ti. Con la pura mirada, ni siquiera se lo tengo que decir. Y hemos rechazado con gestos, con miradas, con respiraciones de... y rechazas. Con quejas de... son gestos, ni siquiera son palabras. Pero eso es suficiente para rechazar a la persona que tienes al lado, o a tus hijos, o a tu compañero del trabajo, o a tu vecino, o a tu hermano en la iglesia, para hacerle sentir el rechazo. Y ese rechazo que nosotros estamos transmitiendo no tiene otra raíz, no hay otra raíz, sino un rechazo que nosotros recibimos. El rechazo produce rechazo. Alguien nos rechazó a nosotros y nosotros estamos regresando el rechazo a la otra persona, a alguien más, por causa de que ya se produjo en nosotros la amargura que produce el rechazo. Y entonces transmitimos eso. Por eso puede venir, sí es cierto, el Satanás, el enemigo, sus ángeles, sus demonios, principados y potestades pueden provocar que te rechacen. Puede que estés en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, en el momento equivocado, y tú llegas ahí muy contento creyendo que es tu momento de brillar y ¡pum! Te rechazan y vas para atrás y te das un sentón en el piso de rechazo por causa de que te dieron un golpe muy fuerte de rechazo. Te pudieron haber dicho, no, no eres bienvenido. Puede que no te inviten,
Todos fueron invitados menos tú y te sientes rechazado. Muchas de las veces que sentimos el rechazo ni siquiera es un rechazo directo, a veces es un rechazo indirecto. No nos dijeron no te queremos, pero nosotros sentimos con toda la amargura que ya traemos en el corazón, sentimos que nos están diciendo que no formamos parte de eso. Y eso nos hace sentir amargura. Y tenemos eso que se va alimentando cada vez más. Lo más triste de recibir el rechazo es que nosotros también rechazamos, a menos que rompamos el patrón y que rompamos el círculo vicioso que se produce al haber sido rechazados. Cuesta mucho trabajo, de verdad. Cuando fuiste rechazado por mucho tiempo, o alguien te rechazó alguna vez y fue profundo el rechazo, es difícil superarlo. Incluso ya todo lo que ves y todo lo que sucede parece un rechazo. Ya lo miras desde la amargura, ya miras desde el sentimiento de amargura en tu corazón y ya todo lo que te pasa y todo lo que te hacen y todos los gestos y todas las palabras y todas las actitudes las sientes como un rechazo. Y eso sigue creciendo, se vuelve un monstruo incontrolable dentro de nuestro corazón que nos vuelve amargosos y nos vuelve rencorosos. Un rencoroso no siempre está diciendo, te odio. No, un rencoroso se puede quedar callado. Una persona rencorosa que te tiene rencor puede guardar silencio y no decir absolutamente nada el resto de su vida. Y tal pareciera que todo está bien, pero no miras lo que hay en su corazón. Ahora, es importante que tengamos presente esto, lo dije al principio, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Yo no puedo cambiar el corazón de una persona, perdón, pero no puedo. Me han dicho, pastor, ore por mi marido para que cambie. No, yo no puedo hacer que tu marido cambie. Puedo orar y esperar que el Señor tenga misericordia y en su bondad toque el corazón de tu marido y tu marido cambie. Puedo hacer eso. Pero hay hermanos y hermanas que dicen, es que hable con mi marido, usted lo va a convencer. No, yo no fui llamado a convencer a nadie. Yo fui llamado a predicar la palabra. El que convence es el Espíritu Santo. Pastor, usted ore por mi hijo porque mi hijo sí le hace caso. No, la verdad es que apelamos a la gracia y el favor de Dios, pero es Dios el que toca los corazones, no nosotros. Y, y de pronto eh, queremos que la vida de la persona cambie, queremos que sus actitudes cambien. Te tengo una mala noticia. Tú no vas a cambiar absolutamente a nadie por más que lo intentes, por más que quieras, por más que te pares de cabeza y ayunes 40 días y 40 noches, si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Entonces, tratar de cambiar nuestras circunstancias, cambiando a las personas, no. Hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que no puedo cambiar. Por ejemplo, yo estoy en este país maravilloso, en México, y si algo pasara en nuestra nación, pido a Dios que no pase, pero si algo pasara en nuestra nación, aquí me voy a quedar y no me voy a poder mover, a menos que el Señor me lleve en una nave interplanetaria y me saque de este país. Pero hay cosas que no puedo cambiar, hay cosas que definitivamente no está en mis manos cambiar. Ahora, ¿me voy a amargar por eso? No. Lo que decía al principio, si yo no puedo cambiar las cosas, las circunstancias o lo que estoy pasando, si yo no puedo cambiar a la persona que tengo enfrente en mi trabajo, no puedo cambiar a mis hijos, hay cosas que no puedo cambiar en los demás, entonces voy a tratar de cambiar lo que convenga para estar yo en paz. Entonces yo no cambio mis circunstancias, no puedo hacerlo. Hay cosas que sí puedo cambiar de mis circunstancias, pero hay cosas que no. Entonces las que no puedo cambiar, las dejo ahí. Pero entonces tendré que tomar una decisión yo respecto a eso y cambiar algo en mi vida. Porque no quiero seguir sufriendo o padeciendo ni el rechazo, ni la amargura de otro, ni la actitud de otro. Esta vez, el domingo pasado, por cierto, a los papás los felicitamos el domingo en la transmisión, pero felicidades papás. Y esta vez, este Día del Padre, compartí una canción. eh, Se llama Haz que no crezca. Es una canción que me inspiré en mi papá y en muchos papás que conozco, mis cuñados, mis sobrinos, mis tíos, a quienes amo a todos ellos, y mi suegro, que me inspiraron a escribir esta canción eh, acerca del papá, de la paternidad. Y la escribí, se la mandé a mi familia y lo compartí con ustedes. Y en mi trabajo lo vieron. En mi trabajo escucharon la canción. Y hoy precisamente tuvimos una reunión en el trabajo y
Compañeros de mi trabajo se me acercaron, hombres, varones, y me dijeron, Axa, ¿tú escribiste esta canción? Digo, sí. ¿A poco? Sí. Y yo me sorprendí porque no me sorprendí que me lo dijeran, me sorprendí que cambió su actitud de ellos hacia mí. En una canción, por una canción. Yo dije, wow, les he hablado del Señor, les he hablado con la palabra, les he predicado, me he peleado con ellos, hemos discutido, los he perdonado, han hablado a mis espaldas, me han tratado de hacer daño y finalmente hoy, con una canción, ellos abrieron su corazón para poder escuchar lo que yo tenía que decirles. Me dijeron, luego platicamos, ¿no? Digo, sí, claro. Y fue una canción. Ahora entiendo por qué estoy escribiendo canciones. Porque hay personas que no les gusta escuchar un sermón o una prédica de hora y media y estar aquí escuchando o después en horas posteriores o en días posteriores estar escuchando esta palabra por hora y media y seguramente no les gusta. Pero una canción de 5 minutos, de 6 minutos, sí les llega. Yo digo, wow, Señor, ¿qué diferencia hay entre un corazón que quiere escuchar a un corazón que rechaza? Y una de las cosas que provoca el rechazo precisamente es que nos aislemos y que ya no queramos compartir absolutamente nada. La amargura que produce el rechazo hace que nos metamos en una burbuja porque ya no queremos sufrir el rechazo. El rechazo duele y ya no queremos sufrir el rechazo. Entonces mejor nos metemos en una burbuja para no volver a ser lastimados, para no ser dañados por el rechazo. Pero la mejor forma de vencer el rechazo no es aislándonos, sino sanando el corazón. Tú sanas tu corazón y cuando te rechazan, cuando alguien te rechaza, sí, en el momento te va a doler, a lo mejor no te lo esperas y te dicen lo que te dicen y, ay, cala hondo y te duele profundo en el corazón y dices, pero ¿cómo me dijo esto si no es así? O sea, si yo estoy viendo otra cosa que Dios está haciendo en mi vida y resulta que las palabras que te dicen te llegan, te calan hondo, te duelen profundo en el corazón. Te dicen que eres una mala madre, que eres un mal padre, que eres un mal empleado, que eres un migrante ilegal, en fin, te dicen muchas cosas que duelen, que calan hondo, que duelen profundo, y no te lo esperas. Bueno, ¿cómo superas eso? ¿Cómo logras que eso no se convierta en amargura? Y el ejemplo lo podemos ver en nuestro Señor Jesús. Y puedo decirte de verdad con el corazón, puedo decirte que sí hay forma de evitar que la amargura haga nido en tu corazón. Sí hay manera. Quisiera hoy, antes de terminar, poder decírtelo y que tú puedas encontrar la manera de sanar tu corazón. Vamos a Romanos, ahí donde estábamos en Romanos, pero en el versículo 1, capítulo 8, mismo capítulo 8, pero versículo 1. Dice, ahora pues, dice el apóstol Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una de las cosas para sanar del rechazo que definitivamente necesitamos es volver nuestro corazón a Jesús. Yo no sé si te apartaste de la iglesia por heridas, porque te rechazaron, porque te trataron mal, porque te traicionaron, porque lo que sea, cualquier cosa que te hizo alejarte del Señor, que alejarte de la congregación. Una de las cosas que tenemos que hacer es volver. Tienes que volver al Señor, tienes que volver tu corazón al Señor y decirle, Señor, aquí estoy otra vez, herido, golpeado, lastimado, amargado, entristecido, rechazado, Señor, pero aquí estoy. Necesito estar contigo, necesito acercarme a ti, necesito llenarme de ti, porque mi corazón se está amargando. Y no quiero ser un amargoso, no quiero vivir amargado. Quiero vivir feliz, quiero estar tranquilo, quiero reírme de las cosas graciosas, quiero llorar con el que llora, quiero reír con el que ríe, quiero estar disfrutando de la vida plena que tú me das y de las cosas maravillosas que tengo cada día, no necesariamente de la abundancia, porque si llega la abundancia debes de tener un corazón sano para no vivir amargado también y poder disfrutar de la vida plena. Pero necesitamos en Cristo Jesús, porque solo en Cristo Jesús no hay condenación. No hay atadura, no hay cadena que pueda sostener tu vida,
Si tú estás en Cristo, las ataduras se pudren, el yugo se pudre, las cadenas se rompen, las prisiones se abren. Cualquier cosa que pudiera tratar de contener tu vida se deshace en el nombre de Jesús y tú eres libre. Jesús eso vino a libertar a los cautivos. En Lucas capítulo 4 debes leer cuando Jesús lee a Isaías y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, y entre todas las cosas que dice es liberar a los cautivos. Y la amargura es una prisión. El rechazo que la gente hace contra ti trata de construir una prisión a tu alrededor para aislarte de los demás. Y que tú seas rencoroso y seas como un prisionero que les grita a los de afuera de la cárcel, ingratos, ¿por qué me tienen aquí? Desgraciados, hijos del diablo. Y empiezas a ofender hacia afuera porque fuiste rechazado en un momento y construyó la amargura una prisión en la que te aisló. Y el Señor dice, no, yo vine a romper eso, yo vine a deshacer eso, yo vine a darle libertad a los cautivos, abrir, hacer la apertura de la cárcel, dice Lucas capítulo 4, refiriéndose a Isaías. La apertura de la cárcel, entonces Dios quiere sacarte de la amargura y que el rechazo no te ate, no te tenga atado. A veces como papás no somos cuidadosos y en el afán de querer hacer el bien por nuestros hijos, a veces los rechazamos con nuestras palabras. A veces decimos cosas que son hirientes, que para nosotros como padres son insignificantes. O nuestros padres, a lo mejor a ti no te tocó ser tan duro con tus hijos, pero a lo mejor tus padres fueron muy duros contigo, nunca te dijeron te quiero, nunca te abrazaron, nunca te dieron un apapacho, te abandonaron desde muy pequeño, muy pequeña, estuvieron lejos de ti, fueron padres que no vieron por ti y entonces tú sientes el dolor, o tú te fuiste muy joven de la casa de tus padres y tú sientes el dolor del abandono, del rechazo de tus padres. Y eso está ahí en tu corazón. Y a veces sin querer vertimos un poco de esa amargura hacia nuestros hijos. Y después preguntamos, decimos, ¿pero por qué son así? Bueno, porque algo traíamos nosotros que les compartimos a ellos. Y entonces tenemos que dejar que el Señor Jesús restaure nuestras vidas, que Jesús sane nuestro corazón y permitirle al Señor que examine profundo y que vea dentro de nosotros aquello que está mal. ¿Qué hacer cuando eres rechazado? Jesús, cuando oraba por la gente enferma o la gente endemoniada o los pecadores, Él los liberaba y les decía, vete, tu pecado te ha sido perdonado, vete y no peques más. Y, me sorprende, hay al menos dos, me di a la tarea solo de buscar estos dos, porque fueron los que me vinieron a la mente hace rato, pero seguramente hay más pasajes. Pero hay dos pasajes donde Jesús, después de liberar al endemoniado Gadareno, en Lucas capítulo 8, después de que lo libera, no lo podían controlar y Jesús lo libera, el hombre le dice, Señor, quiero seguirte, quiero ir contigo. Y el Señor Jesús le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Miren, cuando alguien te rechaza es muy doloroso, sobre todo cuando es una persona muy cercana a ti, tus hijos, tu esposo, tu esposa, te rechazan con palabras ofensivas o lastimosas o hirientes que lastiman tu corazón y tratan de llenar tu corazón de amargura esas heridas. Uno dice, ¿y a dónde me voy? Y entonces yo veo que Jesús le dice a este hombre que quiere seguirlo, le dice, ve a tu casa, vuelve a tu casa y habla con los tuyos y dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuando la gente afuera de tu casa, que no es tu familia, te rechazan, ven a tu casa y trata de encontrar en tu familia, mostrarles tu amor, decirles cuánto los amas, decirles cuánto tienes amor por ellos, para que el rechazo de afuera no cree amargura, porque lo que nace de tu corazón, perdón, lo que habla tu boca nace en tu corazón. Entonces no dejes que se produzca en tu corazón amargura, porque eso vas a hablar. Entonces si alguien te rechaza fuera de tu casa,
ven a tu casa, habla con tu esposo, habla con tus hijas. A lo mejor ellos no entienden por qué estás hablando de ese tema, o no entendemos a veces por qué nos cuentan cosas, pero tenemos que ser perceptivos y decir, ok, decirle a tu esposo o a tu esposa, ¿sabes qué? No quiero que me aconsejes, no quiero que me des un consejo o la solución a un problema, solo escúchame, necesito desahogarme. Eh, y desahógate acerca del rechazo, sácalo ahí y que tu esposo o tu esposa te abracen o a tus hijos, abrázalos y sana ese corazón a través del amor. Dice, pastor, pero ¿y si el rechazo fue en mi casa? Es decir, si mi esposo fue el que me rechazó a mí, o mis hijos me están tratando mal, ya están grandes y ahora me tratan mal, ¿cómo le hago para sanar mi corazón? Ven a Jesús. Cuando estamos cerca de nuestros seres queridos, hermanos, hermanas, no somos seres que se pueden desarrollar solos. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso nuestra familia está ahí para ayudarnos a sanar nuestras heridas. Pero si las heridas fueron provocadas por la misma familia, acércate al Señor y dile al Señor, Señor, mi corazón está herido. Me acaban de rechazar. Yo te amo a ti. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Quiero sentir la manera en cómo te amo. Quiero expresarte que te amo. Empieza a hablar del amor. Empieza a expresar tu amor a Dios. Empieza a sanar tu corazón, haciendo patente, haciendo tangible lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. Nada nos puede separar del amor de Dios. Así es que el amor tiene que echar fuera el temor. El amor tiene que sacar el pecado. El amor tiene que quitar la amargura que se está poniendo en tu corazón. Y empieza a expresar tu amor. Una de las cosas que a veces hago cuando me siento rechazado es que llego, me siento aquí, este lugar es mi lugar de estudio y de escritura. A lo mejor tú no tienes un lugar como este, pero en la mesa de tu comedor, en el sillón de tu sala, en la cama de tu habitación, siéntate por un momento, agarra un papel y empieza a escribir que Dios te ama. Señor, tú me amas. Yo te amo, Señor. Quiero expresarte mi amor, mi gratitud. eh, lo que tú has hecho por mí es maravilloso. Gracias por la salvación. Y empieza a escribir, hermano. Empieza a escribir, hermano. Empieza a expresar con palabras para poder procesar el sentimiento que tienes de rechazo. Cuando nos rechazan es muy difícil poder encontrar la salida. Pero a lo mejor te sirve. Yo sé que no es la mejor solución, ni lo más adecuado. Quizás algún psicólogo o alguien que estudió psicología contradiga lo que yo estoy tratando de explicar y diga que no es conveniente. Pero yo he encontrado en esa catarsis, en esa expresión de mis sentimientos hacia Dios de amor, he encontrado alivio al rechazo. Y entonces, si alguien me rechaza, vengo, me siento y me pongo a escribir. Dios, tú me amas. Señor, yo te amo. Dios, tu amor es bueno. Tú amas a mi esposa, amas a mis hijos, tienes amor por mis padres, por mi familia, y tu amor, Señor, es el que nos protege. Y empiezo a sacar de mi cabeza lo que se acumula por el rechazo. Y empiezo a hablar del amor de Dios por mí, por mi familia, por mis seres amados, incluso he orado cuando es muy intenso ese sentimiento. He estado orando hasta este, por los hermanos en la fe y por los que no son cristianos, y termino hablando del amor de Dios por toda la humanidad. Señor, de tal manera has amado al mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo... Expresa amor. No dejes que la amargura y el rechazo te ganen. Empieza a hablar del amor. Identifica el amor de Dios, reconoce su amor, habla de él, exprésalo en palabras. Si no lo puedes escribir, porque pastor, yo no sé escribir y no sé cómo escribir y mis palabras son torpes y tengo una mala ortografía y no tengo pluma ni lápiz ni libreta. Ok, háblalo. Digo escribir porque estás conectando tu pensamiento con tu escritura y tu lógica tiene una conexión de ahí, de una sinapsis que hace que tu cerebro trabaje y empiece a desechar a un lado o hacer un lado los sentimientos de amargura y de rechazo.
Pero si no puedes escribir, porque, "Ay, pastor, ¿de qué que llego a mi casa y empiezo a escribir? Se me hace noche, no, ya no me da tiempo". Bueno, háblalo. En el momento en que sientes el rechazo y que sientes que te están rechazando, que te están descalificando por completo, habla del amor. Empieza a recordar el amor de Dios, piensa en el amor de Dios, expresa el amor de Dios, di que el Señor te ama, abre tu boca y di: Señor, tú me amas, tú tienes amor por mí. Quizás ahorita esta persona está enojada conmigo y por eso me está rechazando con sus palabras, pero tú me amas. Tú diste tu vida, Jesús, en la cruz del Calvario y me amas. Y ese amor, Señor, es inagotable. Así es que busca la manera de volver a casa y hablar del amor, expresar el amor. Pero si no es posible porque es en la misma casa donde fuiste rechazado o rechazada, ven al Señor y ven y dile al Señor: Señor, tú me amas. Eh, Termino con esto. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice: acercándoos, dice Pedro, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, perdón, más para Dios escogida y preciosa. Cuando tú miras a Jesús, Él fue rechazado, fue desechado, fue menospreciado, fue vituperado, fue crucificado, lo asesinaron. Y aún así Jesús decía: perdónalos. Ven a Él. Él sabe lo que es ser rechazado. Ven a Jesús. Si tú nunca te has acercado a Jesús, es un buen momento para decirle: Señor, quiero acercarme a ti, Jesús. Yo sé que tú no me rechazas. La palabra de Dios dice: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así es que vuelve a Dios, ven a Él y dile al Señor Jesús: Señor, me han rechazado. Quizás no como a ti te rechazaron, pero me han rechazado y se siente bien feo. Se siente bien feo que te digan que no. Es triste, duele profundo que te menosprecien, que mientan contra ti, que te despojen, que te avergüencen y traten de humillarte más para despojarte más todavía. Es muy doloroso, Señor. Eso duele mucho y duele profundo. Así es que ven, Señor Jesús, porque mientras el mundo me rechaza, tú me amas. Y dile al Señor Jesús: necesito, Señor, tu amor ahora. Sé que me amas, pero necesito sentirlo ahora. Necesito sentir, sentirme apreciado, sentirme valorado, sentirme valorada, apreciada, sentir que tú estás ahí y que moriste en la cruz, no porque yo fuera del montón y entre todos ahí íbamos, no, sino que tú me amaste a mí y mostraste tu amor por mí. Y hoy quizás el rechazo que me dan me duele, pero tú sanas mi corazón. No quiero amargura por esto. No quiero estar amargado por esto. Ayúdame a procesarlo, ayúdame a superarlo. Y habrá momentos en que lo superes rapidísimo porque la persona que te rechaza no te importa tanto. Pero habrá momentos en que te cueste mucho trabajo superar el rechazo que te hacen los demás, porque sí te importan. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, cuando te rechazan duele más porque te importan. De los que no te importan, pues no te duele tanto. Pero cuando te importan, ahí sí duele. Así es que dejemos que el Señor nos sane. Dejemos que el Señor sane nuestro corazón y nosotros decirle: Señor, sí, me han rechazado, sí, se han burlado de mí, sí, me han menospreciado, pero tú me amas y tú me recibes con amor y me valoras y me das un valor que nadie me ha dado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, gracias por tu palabra es verdad, y agradezco, Señor, que hables a nuestro corazón respecto al rechazo. Sé y reconozco que tú fuiste rechazado, menospreciado, vituperado, asesinado, pero aún así lo hiciste por amor, lo permitiste por amor, porque podías pedir legiones de ángeles que te defendieran y que pararan semejante atrocidad, pero no, lo dejaste que pasara y permitiste que te rechazaran y permitiste sufrir tanto agravio por amor.
El amor calma nuestro corazón cuando es rechazado. Sabemos que tú nos amas, que no nos has rechazado. Y aunque todos nos dejaran, como decía el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso, Dios me recogerá. Así es que aunque aparentemente todo el mundo nos dejara, aunque todo el mundo nos rechazara, aunque todo el mundo se avergonzara o dijera que se avergüenza de nosotros y que no somos importantes para ellos o nos descalifican, Señor, por nuestros defectos y nuestras deficiencias, aún así, Señor, tú nos tomas en tus brazos y tú nos valoras. Tú nos das el valor que diste, que conquistaste en la cruz del Calvario para darnos vida a nosotros. No somos cualquier cosa. No somos insignificantes para ti. Tenemos valor. Tú nos has dado ese valor. Y por esa razón, Señor, aunque nos rechazan, y aunque nos separan, y aunque nos miran con la mirilla del ojo y altivamente nos menosprecian, aún así, Señor, tú nos has dado valor. Y nada, nada nos puede separar de tu amor. Nada podrá hacer, Señor, que tú dejes de amarnos. Somos valiosos para ti, te importamos. Y por esa misma razón, Señor, vivimos para ti. Ayúdanos. Ayúdanos a que la amargura no quede en nuestro corazón, para no seguir sembrando ese veneno de amargura y de rechazo a otras personas. No, Señor. No, Señor. Porque tú no haces acepción de personas. Tú no rechazas a las personas. Al contrario, tú los recibes con brazos abiertos. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú moriste por nosotros en la cruz. Y tú sufriste el rechazo y fuiste humillado y fuiste despreciado por todos. Y aún así, Señor, nos amaste. Y por amor nos salvaste. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has amado primero. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga. Sean muy bendecidos. Gracias por acompañarnos, por quedarse hasta el final, por estar en esta transmisión en vivo, por compartir el video, por dejar su like, por dejar su comentario. Nos ayudan a llegar a más gente. Gracias, de en verdad. Les agradecemos mucho su compañía. Por aquí nos dejaron sus saludos. Luisa Leida Jiménez. Hermana Luisa Leida, Dios le bendiga. Por aquí estuvo el pastor Víctor Nava. Pastor, Dios te bendiga. Negrou Ramírez, Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo, gracias por pasar por aquí. Salomé, Dios te bendiga. Un abrazo, Salomé Espinosa. Luis Leiva, brother, Dios te bendiga. Elizabeth Merino, Dios te bendiga. Irma Astudillo, hermana, un abrazo fuerte. Estamos orando por ustedes. Dios les dé fuerza para continuar. Por ahí estuvo también dejándonos un like Maris Aguilar, un abrazo Maris. Pedro Monroy, mi hermano Pedro, Dios te bendiga. Gracias amigo, Dios te bendiga. También está Mariel Elías, gracias Mariel, un abrazo fuerte. Cristina García, Cristi, les extrañamos, un abrazo fuerte. Dios les bendiga también. Alfonso, Ian, Adriana, gracias por escucharnos. También nos dejó un saludo Ian por ahí, gracias Ian. Claudia Barragán, prima, un abrazo fuerte. Marlon Martínez, mi hermano, un abrazo bien grande, Dios te bendiga. Vero Huerta, un abrazo bien fuerte para ustedes. Dios les bendiga. El tema es muy amplio. Vagué mucho por algunas ideas que tenía que decirles. Habría cosas que quisiera abordar más, pero creo que entraría a un terreno que no es mi fuerte, que es el asunto de la psicología y el comportamiento humano, y no es por ahí por donde yo quiero llevar este tema o quería llevar este tema. Es más bien de poder protegernos y guardarnos en el amor del Señor. Sé que hay muchas cosas que se pueden decir del rechazo y todas sus consecuencias y cómo quizás poderlo sanar, hacer una introspección y todo, pero
No hay mejor remedio y más grande remedio contra el rechazo que el amor de Dios. Espero que esta palabra llene profundo sus corazones, les dé fuerzas, que se miren de la misma manera en que Cristo las mira o los mira a ustedes, con el valor que ustedes tienen, aun cuando otros no les den el valor que tienen. El Señor Jesús se los ha dado y se los dio permanentemente y eternamente en la cruz del Calvario. Así es que no es negociable, no es si te lo mereces o no, es el valor que el Señor Jesús te ha dado en la cruz, un valor de vida eterna y del precio de su sangre preciosa. Así es que un abrazo grande. Si necesito ahondar más en esto y hacer más cosas, hablar más al respecto, por favor no duden en hacérmelo saber aquí en la caja de los comentarios. Digan, pastor, como que le faltó algo aquí de esto acerca del rechazo, comparta más o díganos más. Déjenlo aquí en los comentarios, pero si crees que esto que te hablé llena tu corazón y te ayuda a mirar las cosas de manera diferente para tomar decisiones al respecto del rechazo que otros hagan contra ti, para que tú no lo hagas contra otros, espero que esta palabra te sirva, y si te sirve, ponlo en práctica. Acuérdate que no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Bendigo tu vida. Gracias por tu compañía. Ya me pasé varios minutos, empecé unos minutitos tarde y ya me excedí en tiempo, pero espero que esta palabra te edifique, te bendiga, te llene de amor del Señor y puedas encontrar la restauración plena en tu interior para no andar con la cabeza gacha diciendo, ay, es que a mí me han rechazado todos. No, seguramente que sí te han rechazado, pero al Señor Jesús también, y Él nos enseña a levantar la cabeza y decir, hey, 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 tú eres una preciosa joya en mis manos. Así es que no bajes la cabeza, eh, ten victoria en Cristo y vive dichosamente la vida que el Señor te ha dado. Les mando un abrazo fuerte, seguimos en comunicación, oramos por nuestros hermanos del lado del Pacífico de la República Mexicana. Les está lloviendo fuerte, por ahí andaba una tormenta que se estaba queriendo convertir en huracán. No sé si ya lo hizo, no me acuerdo en qué horario iba a querer tocar tierra, pero oramos por nuestros hermanos allá. Las lluvias están muy intensas. Oramos por nuestros hermanos en Perú que tuvieron un temblorcillo por ahí fuerte, intenso, el día de ayer, o hoy, me parece. Así es que oramos por ellos también y por nuestros hermanos migrantes, que también Dios los ayude y los libre de todo mal. Dios les bendiga a todos, les amamos en el Señor. Deja tus comentarios aquí en la caja de comentarios abajo del video. Mándanos un mensaje si hay algo que quieras platicar. Estamos para servirte, el Señor sea contigo. Yo soy Pastor Axa Macedo y para mí es un honor poder servirte. Hasta pronto.